Hola, mi nombre es Glenda Fuentes, soy estudiante de la Universidad del Salvador de la licenciatura en Informática Educativa. Este es un video sobre el tema de fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad de la información de la materia de Telecomunicaciones Educativas 2, junto a nuestro tutor, ingeniero Freddy Palmore Bonilla, a la cual damos gracias por todo lo que él nos ha enseñado en esta materia. Bien, para iniciar con el tema, solo quiero recordarlo que se trata de los fundamentos para poder implementar el estándar ISO 27001, esto para la seguridad de la información de una empresa. Pero, ¿qué es la información? La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o situación, que organizados en un contexto determinado tiene su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. Voy a dar algunos ejemplos de lo que es la información. Como bien se ha dicho, es un conjunto acerca de algunos sucesos, hechos o fenómenos. Por ejemplo, si tomamos el número de empleados de una empresa más el volumen de las ventas anuales y el origen de la propiedad, ya sea esta pública o privada, representan un conjunto de datos que por sí solo no nos dicen mucho, pero también dice que son datos organizados en un contexto determinado. Siguiendo con el ejemplo del número de empleados más las ventas anuales y el origen de la propiedad de la empresa, y agregamos lo que es la ubicación dentro del contexto de la empresa, de clasificación según su tamaño, entonces tendremos como resultado información acerca de la empresa. Esta puede ser micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo a la información organizada que se tiene. Menciona que representa a alguien y su valor depende de quién, cuándo, para qué y por qué utilizar esa información. Ahora bien, con el ejemplo dice de que el tener toda la información acerca de la clasificación de la empresa según el tamaño podría representar algo valioso para un vendedor. ¿Por qué? Porque esto le ayudaría a determinar el potencial de la compra de la empresa. Y al mismo tiempo se ha dicho que tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El de reducir la incertidumbre. Es decir, reducir la falta de conocimiento seguro y claro de algo, la cual genera mayor información o mayor seguridad en la persona y permite tomar decisiones con mayor probabilidad de aciertos. Pero por otra parte, también puede servir para que una persona se entere más acerca de algo e incremente su conocimiento, como la curiosidad de poder conocer acerca de la empresa, especificando dicha información. La información ya no es un poder para las empresas, sino que sencillamente se ha convertido en una necesidad para el correcto funcionamiento de las mismas. Cualquier empresa, cualquier corporación o industria, por pequeña que sea, trabaja con datos confidenciales de clientes de diversa tipología y establecer medidas de seguridad informática para garantizar el correcto uso de estos. Es algo que ya no resulta opcional para ninguna empresa. Pero debido a que hemos estado hablando de que la información
sucesos, hechos, fenómenos o situación, las empresas deben de resguardar toda su información. ¿Por qué? Porque eso, como dice, garantiza el correcto uso de estos en algo que ya no resulta opcional, sino que debe de tenerse. La seguridad de la información abarca las medidas y actividades que intentan proteger los activos de información, es decir, la protección de la información de los datos, que tiene un gran valor para una organización a través de la reducción de los riesgos y la mitigación de amenazas posibles. Estos activos se pueden encontrar en diferentes formatos. Estos pueden ser digitales, en forma física o bien en forma de ideas o conocimientos de personas que pertenecen a la organización. Pero, ¿cómo se puede llegar a tener seguridad de la información? Se podría decir también que es parte de la ciberseguridad, como un conjunto de medidas de protección de la información a través del tratamiento de las amenazas o los posibles riesgos que puedan existir. La información es tratada por medio de programas, por medio de software, ¿verdad? Que ayudan a guardar lo que es todos los datos de las empresas. La seguridad de la información se quiere proteger en todos los estados o formas de los diferentes tipos de riesgo a los que se enfrentan. Tiene como objetivo proteger la información de los riesgos que pueden afectar los activos en formato digital o bien los sistemas informáticos que los procesan y almacenan, indistintamente si están interconectados o no. Luego, se dice que sustentan o están sustentos de metodologías, normas, técnicas, herramientas, estructuras organizacionales, tecnología y otros elementos que soportan la idea de protección en las distintas facetas de la información. Ahora bien, si nos damos cuenta, tenemos como una imagen, un foldercito con una llave, la cual representa que todos los datos, todas las metodologías, las normas, las técnicas, las herramientas, todo cómo está constituida una empresa debe de ser protegida para mayor seguridad tanto de la empresa como de las personas, para que se puedan tomar decisiones con mayores probabilidades de acierto. Ahora bien, siguiendo con esta información, mencionamos qué son los riesgos informáticos. Son exposiciones tales como atentados y amenazas a los sistemas de información. Todas las empresas pueden correr ese tipo de riesgos, que sean amenazados en cuanto al robo de su información. Existe también la incertidumbre por la posible realización de un suceso con la amenaza de daño a sus bienes, a sus servicios informáticos, como equipos, periféricos, instalaciones o programas. Existen 3 pilares básicos para determinar un riesgo, y estos son la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Si podemos ver en el esquema, también son parte las personas, los procesos y la tecnología. La seguridad de la información aplica barreras y procedimientos que guardan el acceso de los datos y solo permite acceder a las personas que están autorizadas para poder realizarlo. La seguridad de la información se utiliza para proteger los datos que manejan y que dispone determinada organización. Por eso, las nuevas tecnologías han modificado
la forma de utilizar la seguridad de la información a gran velocidad. Existen, como se ha mencionado, estos tres pilares, que estos deben de representar o de respetar la gestión de la información en cualquier empresa para poder cumplir de forma correcta. El que va a cumplir los criterios de eficiencia y eficacia. Como algo general, se entiende que mantener un sistema de seguridad seguro y fiable es garantizar los tres aspectos que se han mencionado. Voy a hablar de cada uno de ellos. Como número 1, la confidencialidad. ¿Qué requiere? Requiere de que la información sea accesible de forma única a las personas que se encuentran autorizadas. Es necesario acceder a la información mediante esa autorización y que haya un control. La confidencialidad hace referencia a la necesidad de ocultar o mantener secreto sobre determinada información o recursos que tenga la empresa. Pero este pilar tiene un objetivo y su objetivo principal es prevenir que sea divulgada la información sin ninguna autorización sobre la empresa. Ninguna persona que no esté autorizada y conozca toda la información de la empresa puede sacarlo a luz o puede mencionarlo fuera de su empresa o del lugar de trabajo. Existe un segundo pilar y esa es la integridad. ¿Qué supone la integridad? Supone que la información se mantenga inalterada ante accidentes o atentados maliciosos, algo que se quiera hacer en contra de una empresa. Solo se va a poder modificar la información, como se viene diciendo también con la confidencialidad, si la persona está autorizada. También tiene un objetivo principal y el objetivo de este pilar es prevenir que se modifiquen los documentos o toda la información de dicha empresa. Ahora, ¿qué es la disponibilidad? Supone que el sistema informático se mantenga trabajando sin sufrir ninguna degradación en cuanto a accesos. Es necesario que se ofrezcan los recursos que requieren los usuarios autorizados cuando se necesite. Todo esto debe de estar a la mano para aquellas personas que han sido asignadas de poder mantener lo que es un sistema de seguridad de la información. Deben de tener todos estos documentos a la mano. Ahora, habiendo ya dicho qué son los tres pilares básicos, reconocemos que es de vital importancia y muy necesario conocer los diferentes ataques informáticos e instrucciones que existen dentro de la empresa y fuera de ella. La seguridad de las tecnologías de información se convierten en un tema crucial para mejorar la importancia del avance y el progreso de una empresa. Si nos damos cuenta en este esquema, también se habla de como un ciclo, y eso lo vamos a explicar más adelante. El ciclo de planificar, de hacer, de verificar y de actuar. Ahora, ¿cómo determinar los riesgos en la información? La percepción del riesgo como amenaza es el sistema más utilizado para identificarlo. En este contexto, gestionar el riesgo significa instalar sistemas de control que minimicen tanto la probabilidad de que ocurran sucesos negativos como su severidad.
y que esto los lleve a lo que es la pérdida económica que se podría dar para el emprendedor. A esto se le llama enfoque de naturaleza defensiva y su propósito es asignar recursos para reducir la probabilidad de sufrir impactos negativos en dicha organización. 2. Desde la percepción del riesgo como oportunidad, la gestión significa utilizar técnicas que maximicen los resultados, limitando los posibles perjuicios o costos. Se le conoce como enfoque de la naturaleza ofensiva. 3. La gestión del riesgo desde la perspectiva del riesgo como incertidumbre se dirige a minimizar la desviación entre los resultados que el emprendedor desea obtener y los que realmente obtiene. Pero, ¿cómo puede proteger una empresa, una organización, la información? La información constituye uno de los activos más importantes de cualquier organización, independientemente de su tamaño o actividad. ¿Cuál es la información que se debe de proteger? Hablemos de una empresa, la cartera de clientes, la propiedad intelectual, las tarifas o las ofertas que presentan a sus clientes y que les permiten posicionarse frente a la competencia, los planes estratégicos para el crecimiento de su negocio, las nóminas, sus cuentas bancarias, etc. Estos son ejemplos de información que se deben de proteger en todas las empresas, aun así sea una empresa mediana, grande o pequeña. Para ello se tienen que implementar medidas preventivas y sobre todo que sean reactivas en la empresa, destinadas a perseverar y proteger la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información. En nuestras imágenes se muestran candados, las cuales representan que toda información se debe de proteger. En este caso, con estándares de seguridad. Ahora bien, existen las etapas de protección de la información, las cuales son 3, y una de ellas es el análisis del riesgo. El primer paso en la gestión de riesgo es el análisis, que tiene como propósito determinar los componentes de un sistema que requieren protección. ¿De qué? De los posibles amenazas que puedan sufrir, las cuales puedan debilitar y poner en peligro el valor de la empresa. Dentro del análisis de riesgo se puede tener en cuenta que debe de existir una probabilidad de amenaza y que la magnitud de los daños pueden ser altos, medianos o pequeños. Ahora bien, después de haber analizado y cuantificado los riesgos, así como el impacto que tiene en el plan, ¿verdad? En su plan de negocio de una empresa, el emprendedor, es decir, el dueño de la empresa, debe de analizar cuál es el nivel de oportunidad en caso de asumir el riesgo. El proceso del tratamiento de riesgo consiste en ¿qué? En seleccionar y aplicar las medidas más adecuadas con el fin de poder modificar el riesgo o en sí eliminarlo para evitar que dañe las partes principales como es la información de dicha empresa, porque no podemos hablar de ventajas al poder verificar si hay algunos riesgos, o podría decirse que sí. Luego de esta etapa del tratamiento, ¿verdad? Para que el tratamiento de los riesgos sea efectivo,
es necesario que el dueño de la empresa adopte determinadas medidas y acciones encaminadas a modificar, reducir o eliminar el riesgo. Dichas medidas o acciones tienen un costo que prácticamente debe de ser asumido por la persona. Del mismo modo, si se decide no adoptarla, ninguna medida, pues también tienen que estar pensando o deben de saber que puede afectar y pueden tener pérdidas. Luego de esta etapa del tratamiento, pasa la etapa de transferir el riesgo. ¿Y a quién se va a transferir? Se va a transferir a las personas encargadas de manejar un sistema de seguridad de la información, un estándar, una ISO, de la cual estaremos hablando. Ya se ha mencionado, ¿verdad?, que se corren riesgos al no tener un sistema de seguridad de los datos de una empresa. Y sabemos que son muy importantes. Ahora, ¿qué es la ISO 27001? El estándar internacional de la ISO 27001, junto con todas las normas y componentes de su familia, generan todos los requisitos necesarios para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información de una forma rápida y sencilla. Es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización, por sus siglas ISO, y describe cómo gestionar la seguridad de la información de una empresa. Este estándar ha tenido una revisión, o podría decir varias revisiones, pero una de ellas se dio en el 2013. Por lo tanto, su nombre completo sería ISO/IEC 27001-2013, y otra que se hizo en el 2016 y su nombre cambiaría a ISO/IEC 27001-2016. ¿Cómo funciona? El eje central de este estándar es proteger la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información en una empresa. Por lo tanto, la filosofía principal de la norma 27001 se basa en la gestión de riesgos, investigar dónde están los riesgos y luego tratarlos sistemáticamente. Su estructura es la evaluación y la implementación de medidas de seguridad para la información. Ahora bien, ¿qué beneficios nos da el estándar de la ISO 27001? En este esquema podemos ver que nos presenta 4 beneficios, y uno de ellos es la confianza. Pero ¿por qué la confianza sería uno de los beneficios de este estándar? Es necesario garantizar la seguridad de los sistemas computacionales de manera correcta y muy eficiente. ¿Para qué? Para utilizar sistemas de información es necesario que haya una confianza en la tecnología subyacente. Consecuentemente, toda la cadena productiva que forma parte de estos sistemas acaba siendo objeto de confianza, muchas veces sin saberlo, pero por defecto se tiene que confiar en que los sistemas tendrán los datos seguros. Luego viene lo que es la eficiencia. A la hora de trabajar sobre la seguridad de la información, es necesario y especialmente ser cuidadoso para la protección de los registros personales y la información comercialmente de una empresa. Y luego viene lo que es
la cultura corporativa. ¿De qué se trata la cultura corporativa? Se trata de que debe de existir una política de seguridad en la que todas las personas que trabajan en la empresa tienen que implementar y sobre todo hacer uso. Es decir, que debe de existir un documento donde esta política, por ejemplo, de que puede quedar plasmada, donde el trabajador, si se va a levantar de su lugar, debe de desbloquear su equipo asignado, su equipo informático, para que ninguna otra persona pueda hacer uso de ello. O bien, si se necesitara el equipo, poder crear usuarios para que pueda ser bloqueado el de la persona que está asignada a ese equipo. Y el último de los beneficios es el marketing. Aquí el marketing, pues todos sabemos que las empresas venden muy bien, entonces deben de cuidar toda su información para que no sea robada. Aparte del estándar 27001, existen otros, como lo es el estándar de la ISO 27003. ¿Para qué sirve este? Este sirve para poder implementar la seguridad de la información. El 27004 es para medir y monitorizar un sistema de seguridad de la información. Y luego uno de los estándares que es muy utilizado es la ISO 27005. ¿Por qué? Porque este gestiona los riesgos de seguridad de la información, ¿verdad? Es la que trabaja en ese aspecto. Pero existen otros tres, y estos son la 27017, que es para la gestión de servicios en la nube, y la 27018 es para la gestión de datos personales en la nube. Y la última es la 27701 junto con la 27001 más el RGPD. Ahora, el proceso de implementación del estándar de la ISO 27001 está basado en un ciclo, y este ciclo también se le conoce como el ciclo de Deming o modelo. También se le conoce como el ciclo de mejora continua, por sus siglas PDCA, que desglosado: Plan, Do, Check y Act. Ahora voy a explicar cada uno de ellos. El primero es la planificación o el planificar. ¿Qué se debe de hacer? Se debe de desarrollar aquí los documentos del sistema de gestión. Debe de existir en esta planificación lo que es la política, una metodología de la cual se escriba lo que van a hacer, cómo se van a tratar los riesgos de la empresa. Luego de la planificación viene lo que es el hacer, que sería el do. Aquí se va a implementar todo lo que se ha planificado en la etapa anterior. Luego viene lo que es la revisión o el check. ¿Qué se hace aquí? Se revisa que todo lo que se haya planificado esté muy bien implementado o de la manera en que se haya planificado. Para eso se revisa antes de actuar, ya habiendo verificado, revisado, entonces se va a actuar. Pero una de las partes importantes de este ciclo en cuanto a actuar es que si hay algo que no se ha hecho como se ha planificado, entonces se vuelve a planificar de la mejor manera. Por eso se llama un ciclo, ¿verdad? Porque está planificando, haciendo, revisando y actuando al mismo tiempo.
Muy bien. En cuanto a la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información del cual estamos hablando, que es el estándar de la ISO 27001, existen algunos pasos que hay que realizar. Antes de explicarlos, quiero recordar que la ISO 27001 posee 114 controles, de las cuales las empresas deben de implementar, pero puede ser que las empresas no los necesiten todos, sino que deben de saber cuáles van a utilizar. Bien, en cuanto a la definición del contexto de una empresa, de la implementación del estándar de la ISO 27001, se debe de tener en cuenta si la empresa es única o posee sedes. Se debe de tomar o de tener presente si le va a afectar o no a la empresa, ¿verdad? O al sistema. Debe de existir definición de política y objetivos de seguridad. Aquí pues deben de haber lo que son principios básicos que tienen que cumplir todos los empleados y por supuesto deben de tener objetivos bien plasmados. Por ejemplo, uno de ellos es saber cómo puede avanzar o desarrollarse la empresa. Pueden ponerse metas como de un plazo de 6 a 1 año para poder mejorar lo que es la empresa, siempre y cuando se haya planificado, ¿verdad? Y se tengan todas las políticas de una empresa. Ahora, existe lo que es la metodología de gestión de riesgos. Este es un documento que describe al detalle de cómo se va a elaborar la gestión de riesgos y un estándar que puede ayudar en esto también es la ISO 27005. Ahora bien, existen declaración de la aplicabilidad y este es un documento que contiene los 114 controles que se tienen que establecer cuáles serían los necesarios para la empresa. Aparte de todo esto, se deben de definir los roles y las responsabilidades. Como estándar, como ISO o como sistema de seguridad, no establece los roles que se le pueden dar al personal, sino que esto lo hace directamente la empresa, ¿verdad? Aquí es donde, por ejemplo, se le puede asignar a una persona que esté pendiente de estar dando mantenimiento a lo que es el estándar. Luego viene el personal concienciado. ¿Qué significa esto? Todas las personas involucradas en la empresa que estén encargados de toda la seguridad de la información deben de conocer lo que es las políticas, las normativas internas para poder proteger toda la información. Pero ¿cómo se hace esto para que las personas lo conozcan? Se hace por medio de charlas y cursos. Y también debe de haber un apoyo de la dirección o de la persona encargada de la empresa. Se le conoce comúnmente como el gerente o el presidente. Esta es la persona de la cual se debe de sentir todo el apoyo, es el que gestiona, pero que también debe de estar involucrado en el control del sistema, en el control del estándar que ayudará a la protección de su información. Luego viene lo que son las revisiones del sistema de gestión de seguridad de la información. Las revisiones por parte de la dirección siempre deben de hacerse en una empresa. Auditorías internas, ¿quiénes las hacen? Aquellas personas que no están involucradas en
en todo lo que se conoce de la metodología, en todo lo que sería el resguardo de la información. Estas son las personas que deberían de hacer las auditorías internas y también se hacen seguimientos de métricas y la monitorización. Ahora bien, en la protección o la revisión de estos documentos, para eso en los países hay personas encargadas para certificar a las empresas. Esto se hace en dos fases. Una de ellas sería como en el primer año, donde los auditores llegan y verifican específicamente los documentos que ya se hayan plasmado. Regresan al segundo año y es ahí la segunda fase donde se debe de comprobar que todos los documentos que se han implementado se estén cumpliendo. Al tercer año, las personas que auditan llegan solo a verificar o a recertificar los documentos y tener en cuenta que todas las cosas se estén implementando de la mejor manera para que todo sea satisfactorio en las empresas y sobre todo que su información sea protegida. Esto es lo referente a los fundamentos del estándar ISO 27001. Gracias.